para que puedan presentar en el reviso que me están mandando. Profesor, tengo una duda. ¿Vamos a presentar los tres? No, preparen su exposición, ahorita les digo quién les va a hablar. Sí, ya la tenemos aquí, profesor. ¿Presentas tú, Clau? Sí, la voy presentando para que la puedan ver. Ok, va. Uy. ¿Se ve? Sí. Sí. Sí, ya se ve. Sí. Ok. Listo. Ok. Vamos entonces. Ballesteros Bastos Claudia, Eric Gabriel y Emma Cristina. A ver, comienza Gabriel, por favor. A lo mejor a mitad les digo, vamos a pasar ahora con. Y ya, ¿sale? ¿Comenzamos? Sí, profe, claro. No importa que se escuche la voz de mi mamá, es que es maestra y da clases, y entonces comparto aquí con ella. Ok, pues trata de modularla, no vais a interrumpir su clase. Sí, no. Gracias. Te voy a aventar el borrador para que te calles. Bueno, vamos a empezar. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre la mitosis. Perdón que no prenda la cámara, es que también me está fallando luego el internet. No te preocupes. Pero bueno, ¿le puedes cambiar, por favor? Bueno, ¿qué va a ser la mitosis? Bueno, la mitosis va a ser una división celular en la cual va a cumplir con, ahora sí que ciertas características. En este caso, es decir, va a ser un proceso que se va a dar solamente en las células somáticas. Y bueno, para ello, ¿qué va a ser una célula somática? Una célula somática va a ser bueno, en pocas palabras, lo podemos decir que van a ser todas las células de nuestro cuerpo, exceptuando los gametos. Y bueno, en ella también se van a dar las células diploides. Y como ellas, vamos a tener un resultado que va a ser la obtención de dos células, ahora sí que iguales a la progenitora. En este caso se van a representar con la 2N. Siguiente, por favor. Ahora bien, aquí antes de ahora sí que meternos a la fase M, en este caso la mitosis, vamos a hablar un poquito brevemente sobre el ciclo celular. En este caso vamos a encontrar, por así decirlo, 4 fases. En este caso la fase G1 va a ser el periodo de crecimiento general. Después ahora sí que se le va a llamar lo que es la interfase, que va a ser la fase S, donde va a ocurrir la síntesis del ADN, donde obviamente los cromosomas se van a replicar. En este caso podemos ver en la imagen que los cromosomas son como hilitos, que más adelante se va a formar ahora sí que el cromosoma como tal. Y en la fase G2 va a continuar con el crecimiento, y en ella la célula se va a preparar para la división, y posteriormente vamos a entrar a la fase M, que ya es la
la división celular, que en este caso va a ser la mitosis. Siguiente, por favor. Bien, ahora, la mitosis lo que va a ser dividir el núcleo, el citoplasma, y a su vez se encargará de la división longitudinal de los cromosomas. A la división del núcleo se le va a llamar cariosíntesis y a la división del plasma se le va a llamar o se le conoce como la citocinesis. Y vamos a ver cómo se procede. ¿Le puedes cambiar, por favor? Permítame tantito, tengo problemas con el audio. Bien, ahora, para poder llevar a cabo los procesos de división celular, se requieren de dos aparatos importantes. En este caso tenemos el aparato cromático, que va a estar constituido por los cromosomas, y el aparato acromático, el cual va a estar constituido por los centriolos, los asteres y el huso. A continuación les voy a explicar en qué consiste más o menos cada uno de ellos. Bien, como pueden ver en la imagen, el huso va a ser ahora sí que como tal unos son microtúbulos, los cuales van a salir de nuestro centrosoma y se van a unir a los poros. En este caso son los que están en la parte superior e inferior. También vamos a tener los asteres, los cuales van a salir de nuestros centriolos, que son como esos pelitos que ven hasta la parte superior igual inferior. Y en este caso también los centriolos, los cuales ahora sí que se van a unir con nuestros centrosomas y de igual manera, pues van a ser como compactaciones de microtúbulos en los cuales pues vemos que los asteres saldrán para ahora sí posteriormente hacer el uso. Siguiente, por favor. Ahora ya habido pues, más o menos con algunas características de estos, vamos a tener las fases de la mitosis. En esta parte tenemos la profase, que si hablamos ahora sí de un proceso del 100%, la profase va a constar de un 40% de este procedimiento, en el cual va a estar metida la prometafase, que le va a como que ayudar, ¿no?, a componer. Después vamos a tener la metafase con un 20%, la anafase con un 10%, la telofase que va a constituir el 30% y en la cual va a estar también la citocinesis. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Bien, ahora, lo que tenemos va a ser, antes de meternos a la meiosis y todo eso, vamos a explicar más o menos un poquito de la anatomía de los cromosomas. En este caso vamos a tener a los cromosomas con una forma de X, en el cual va a tener dos cromátidas, que son los brazos cortos, y que va a estar conformado por los telómeros, que son las partes superiores de los cromátidos. También vamos a tener un centrómero, y el cinetocoro va a aparecer después, que ahorita lo vamos a tocar. También se compone por brazos largos, en este caso constituido por bandas, y a lo que llamamos la constricción secundaria, que van a ser como pequeños, ahora sí que cortecitos en los brazos largos, que también se van a llamar satélites. Más o menos a grandes rasgos, su forma es parecida a una X. Sí, está bien, adelante. Bueno, si nos citamos ahora sí que un poco en el ciclo celular que ya les había mencionado, antes de la mitosis nos encontraremos con la fase G2. Y bueno, en esta se va a hacer, por así decirlo, se va a verificar algo importante, el cual es el complejo CDK ciclina B. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, nosotros ahora sí que para garantizar la integridad de un cromosoma o más bien de una célula, como tal, hay ciertos puntos de control, pero no nos vamos a meter ahora sí que en detalles de ellos, solo vamos a mencionar rápido que, por ejemplo, al entrar al ciclo mitótico, vamos a encontrar pues, en este caso, que las dos, bueno, va a haber una célula promotora, la cual va a estar
unida en el complejo CDK y lo que va a hacer es que este punto de control, el complejo CDK, se va a unir con la ciclina B, ahora sí que para detectar si están en perfectas condiciones para proceder al ciclo mitótico, o en este caso la primera, para pasar allá a la parte de la profase. ¿Me puedes preguntar, por favor? Y bueno, ¿qué va a pasar en la profase? Sí. Como podemos ver en este GIF, alcanzamos a ver a los cromosomas que están bien definidos en la parte central. Y si recordarán, en la interfase, bueno, en el ciclo celular, les dije que los cromosomas eran como hilos, porque no tenían, ahora sí que una forma definida. Y ahí empieza lo que es el proceso de la duplicación, ya que al tener una forma ahora sí que definida, la llamamos cromatía, que es lo que estamos viendo en ese GIF. Ahora bien, ¿quiénes participan en la profase? En esta, ahora sí que etapa o profase, van a participar dos proteínas muy importantes, o le pueden decir también complejos proteicos, que es la actina y la miosina, aparte del uso acromático y la coesina. En este caso, el uso acromático se va a formar por microtúbulos, los cuales van a partir, ahora sí que, ¿cómo se me fue? De dímeros, si no mal recuerdo, que se van a salir justamente de los centriolos. Y bueno, estos dímeros lo que van a hacer, van a estar compuestos, gracias, van a estar compuestos de actina y miosina, los cuales ahora sí que, sí, bueno, se van a juntar y lo que van a hacer va a ser que nuestros cromosomas van a empezar a unirse a puntos específicos. En este caso, a través de la coesina y de algunos otros elementos que están en la otra diapositiva. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bien, aquí estamos viendo rápido una así que imagen donde lo que mantiene formada o pegada nuestras dos cromosomas. No, ¿le puedes tantito? ¿Regresar? Sí, por favor. Gracias. No sé si ya se cambió. Ahí está. Sí. Ahora sí que lo que mantiene formada o pegada a nuestras dos cromátidas son justamente algo que llamamos la coesina. En simples palabras, para que lo entiendan bien, hagan de cuenta que es un pegamento, el cual va a tener unidas y a nuestras, ahora sí que las moléculas, y bien, y obviamente tendrá otras proteínas como la separasa, pero en este caso todavía no se ha activado hasta la anafase. Ahorita les voy a explicar por qué. Y bueno, ahora sí le puedes cambiar, por favor. Y bien, en esta ahora se va a llamar prometase, o también conocida como la finalización de la profase, en la cual lo que sucederá es que la envoltura nuclear o nuestra membrana nuclear se va a desintegrar y se va a expandir ahora sí que como pequeñas vesículas, y a su vez aparecerán los complejos proteínicos llamados cinetocoros, los cuales es donde va a actuar los microtúbulos que les empecé a decir, y se van a enlazar a nuestros cromosomas. Ahora bien, vamos a pasar a la metafase, por favor. Sí. Bien, en esta metafase... Sí, pero... Gracias. Vamos a escuchar a Claudio, por favor. Ok, sí. Sí, profesor, buenos días. Yes. Bueno, en esta fase de los centros organizadores de microtúbulos, como lo podemos ver en la imagen, se va a elongar el uso mitótico. Bueno, el uso mitótico va a estar compuesto principalmente por tres tipos de microtúbulos. Vamos a tener los microtúbulos astrales. Estos se van a nuclear y bueno, a partir de ellos
a partir de tubulina G, van a formar como unos hilitos en forma de estrella. Posteriormente tenemos a los microtúbulos polares. Estos no van a estar conectados a los cinetocoros del cromosoma. Se van a encontrar a los polos del uso y van a interactuar entre ellos, entre polo y polo, para mantener su bipolaridad. Y tenemos al tipo de microtúbulo como que más importante, que se llaman cinetocóricos. Bueno, este tipo de microtúbulos van a ir por la placenta, van a ir de placenta, perdónenme, por el citoplasma. ¿Quién sabe en qué estoy pensando, verdad, profesor? Sí. Bueno, van a ir a través del citoplasma en busca de cinetocoros para poder fijarlos, y aproximadamente cada cinetocoro va a poder, lo van a poder atravesar de 30 a 40 de estos microtúbulos. Otra característica de la metafase es que vamos a tener a los cromosomas alineados en el ¿cómo se llama? En la placa ecuatorial, es decir, como se puede ver en la imagen, van a estar en el centro, alineados. En esta fase es muy importante porque vamos a tener, bueno, en todo el ciclo celular se tienen centros de control, pero solo vamos a tocar el que está dentro de esta fase, porque los demás se encuentran en la interfase. Entonces, en este punto de control, que es el cuarto, pues existe ese control que va a ver que el cromosoma científico pues sea el correcto. Esto se hace con el fin como que de prevenir que no haya un error en dicho proceso, porque si llegase a haber un error, y puede que el ciclo celular se detenga y hasta que se verifique o hasta que trate de corregir este error. Y si no se detiene, si no se corrige esta anomalía, puede haber algo que se llama aneuploidía. Esto es un cambio en el número cromosomático que puede dar como resultado, pues, alguna alteración en los orígenes. Y, por ejemplo, en este caso de la mitosis, pues puede dar como resultado células cancerosas. Bueno, tenemos la siguiente fase, que es la anafase. En esta fase, el uso mitótico se empieza a hacer como más corto y va a empezar a jalar a los cromosomas, que ya van a estar como que en forma de B. Por acción de la enzima separasa, ahorita les explico, se van a separar y van a poder emigrar a cada polo. Déjenme, porque tenía una imagen. Sí. Bueno, la securina y la separasa, que se mantenían inactivas en las fases anteriores, en esta fase van a degradar a la coesina, que es la que los mantenía unidos, con el fin de poder separar a las cromátidas y pues que cada una pueda migrar a su polo. Bueno, una vez separadas los cromosomas, pueden adquirir como que diversas estructuras. Todo depende de dónde se coloque el centrómero. Por ejemplo, si se coloca en medio, pues se va a llamar metacéntrico, y podemos ver que los brazos P y los brazos Q se van a encontrar pues como que con la misma distribución, a diferencia, por ejemplo, que del céntrico, que se encuentra en mayor proporción los brazos de abajo, ya que el centrómero pues se encuentra ubicado pues un poquito más arriba, ¿no? Pero a ver, ¿esa proporción la toman una vez que sucedió la metafase?
Es decir, después de la metafase toman esa proporción. Eso fue lo que yo entendí. Después de la anafase. Anafase. Después de anafase toman esa proporción. Ajá, fue lo que encontramos en la literatura de Paniagua. Y entonces, en metafase, ¿cómo lo encontramos? ¿Mandé? En metafase, ¿cómo los encontramos? ¿Todos metacéntricos, todos acrocéntricos? Pues se pueden encontrar, supongo que en sus diferentes maneras. ¿Cómo cuáles? Metracéntrico, acrocéntrico, telocéntrico, submetracéntrico. O sea que, por ejemplo, si un cromosoma en metafase es metacéntrico, cuando pase la anafase puede ser telocéntrico. Eso no lo investigué, profesor, lo voy a investigar. La verdad, lo desconozco. Bueno, la respuesta es no, porque si es un metacéntrico, cuando pase a ser cuando pase la anafase y se convierte en telocéntrico, pues estamos hablando que está perdiendo segmentos de ADN. Si nosotros vemos los estudios de cariotipo, por ejemplo, los estudios de cariotipo se hacen tomando captura de la imagen de los cromosomas metacéntricos. ¿Sí? Ok. Perdón, de los cromosomas metafásicos. Los cromosomas metafásicos, es decir, en la metafase es donde se le toma la imagen y a partir de ahí se recortan y se busca su par. Entonces, por ejemplo, el par 1 es el único metacéntrico, ¿sí? Y entonces, como dices tú, tienen su centrómero parecido exactamente en medio, que ambos brazos es del mismo tamaño. Es el 21. Se diría entonces, si dijéramos, pues el par 1 es metacéntrico y después se convierte en acrocéntrico como el par 21. Entonces, ¿dónde quedó todo el resto del material genético? ¿Sí? Entonces, ahí habría que tener cuidado nada más con ese puntito, ¿no? El asunto de que un cromosoma va a tener el tamaño que le corresponde tener. ¿Sí? Entonces va a depender, bueno, en el cariotipo, como que en el cariotipo cada cromosoma va a tener su característica. Sí, su tamaño y su característica. Entonces, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que lo que tú decías, ¿no? Una vez que sucede la anafase, pues los cromosomas van a empezar a adoptar su posición, ¿no? Y su estructura, sobre todo más bien bueno, también lo que va a empezar a suceder es un proceso de descondensación, porque ya va a comenzar la telofase, ¿sí? Pero esta forma completa, así digamos que un cromosoma en su máximo esplendor, ¿sí? Es metafásico. ¿No? Nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de un cromosoma bien formado en la metafase. ¿Por qué? Porque en la profase se están condensando, en la anafase se empiezan a descondensar, en la telofase pues ya está formándose el núcleo. ¿Vale? Sí, profesor. Gracias. No, pues nada. Bueno, vamos a hablar de la última fase, es la telofase. Y en esta fase, bueno, de cierta manera, se va a reproducir la profase en sentido inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, vamos a tener el regreso de la membrana nuclear, se van a descondensar los cromosomas, como ya lo mencionaba el profesor, y bueno, va a empezar a aparecer lo que es el surco de segmentación, pero como todavía la célula no se ha dividido completamente. Entonces, ya se empieza a diferenciar que va a haber células, pero todavía no, el citoplasma como tal, todavía no hace esa separación completa. Y tenemos la citocinesis, que es el último paso de este proceso. Bueno, se va a dar por el estrangulamiento del anillo contráctil. El anillo contráctil va a estar formado por microfilamentos de actina y miosina.
Bueno, yo leí que estos en conjunto del uso mitótico y del citoplasma, que van a ejercer como que contracciones, van a lograr la separación completa, dando como resultado pues 2 células diploides, es decir, que van a tener 46 cromosomas cada una con el mismo contenido genético. Y eso es todo por nuestra parte. Gracias. Ok, muy bien, muy bien. Solo que les faltó la mitosis anormal. Cierto. Pero de ahí en fuera, excelente, bueno, casi excelente. Hay unos detallitos. Hijo, ya quitaste tu presentación, pero bueno. Ay, ¿quiere que la vuelva a poner, profesor? No, así está bien, así está bien. Sí, gracias. Muchas gracias. Realmente me agradó mucho cómo diseñaron la presentación. ¿Vale? Gracias. Muchas Gracias, gracias. profesor. Pero les faltó mitosis anormal. Sí. Sí, profesor. ¿Vale? Ok. Bueno, vamos a escuchar otro equipo, a ver si nos presenta mitosis anormal. Y vamos a escuchar a... Vamos a escuchar a Darinka, Alejandra y Ana Karen. Con mitosis. ¿Sí? ¿Están, chicas? Aquí estamos. Ok, gracias. ¿Sí se mira la pantalla? Sí. ¿Empiezo yo o el que sea? Tú eres... Dani. Sí, comienza tú. A ver. Buenos días, nosotros vamos a hablar acerca de la mitosis. Para empezar, voy a empezar a hablar sobre los centromas, que estos van a ser organelos que van a iniciar la división celular, ya sea la mitosis o la meiosis. Casi todos los seres vivos tienen estos centrosomas, menos las gimnospermas y los angiospermas, que estos van a tener... Gimnospermas. Sí, pero gimnospermas. ¿Y esas qué son las gimnospermas y las angiospermas qué son? Son unicelulares, pluricelulares, bacterias, protozoarios, pumas, ¿qué son? Rápido, Google, rápido, dame una respuesta. Sí. Son plantas, para no perder más tiempo. Son plantas. Okay.
Angiospermas y gimnospermas son plantas con flores, plantas sin flores. Sí, bueno, sí, cierto. Y estas van a ser la mitosis vegetal, que se va a conocer como mitosis anastral. Y tenemos a las bacterias que van a tener a los mesosomas de tabique, y estos van a ser la mitosis, más bien la mitosis bacteriana va a ser la mitosis. Después, un centrosoma va a estar constituido de dos centriolos. Estos van a rodear a todos estos y va a ser los que rodean a todos estos van a ser un conjunto de microtúbulos y todo este conjunto se van a llamar áster. Y a partir del áster se va a formar el uso acromático. Y después de que empieza la prófase, los centriomas se van a partir los centriomas, los centriolos se van a los polos y a partir del áster se van a formar prolongaciones de estos microtúbulos. Este uso acromático tiene varias fibras. Esperen tantito, profe, es que voy a cerrar WhatsApp para que no se vean los mensajes. Ok. Listo. Bueno, en el uso acromático va a tener varias fibras. Estas fibras van a ser las fibras áster, o astrales, que van a irradiar desde el centrosoma y se van a situar a su alrededor. Vamos a tener fibras polares, que son más abundantes en el uso acromático, y estos se van a extender del centrosoma, van a llegar a la zona ecuatorial, se van a desplazar entre sí y van a mantener la integridad mecánica del uso. Y tenemos a las fibras cinetocóricas, que se van a diferenciar entre ellas porque se van a relacionar con los cromosomas. Y cada fibras están formadas por microtúbulos y van a estar necesarios para situar los cromosomas, como ya lo había dicho, en el plano ecuatorial, y este movimiento de cromosomas va a ser hacia los polos en la anafase. Después... A ver, tantito. Ese punto que mencionaste ahorita es muy importante, que fue lo que le había afectado al equipo anterior. Uno de los puntitos que le había afectado al equipo anterior, esa característica del uso acromático, ¿sí? Los microtúbulos polares, como bien decías, son los que mantienen la integridad mecánica de la célula. Es decir, van a unirse entre ellos mientras los cinetocóricos están jalando a los cromosomas. Y eso va a permitir que la célula no colapse. En sentido contrario, los que van a evitar que la célula se pegue o que la membrana plasmática choque directamente con los centriolos, pues justamente van a ser los microtúbulos astrales. ¿Sí? Entonces, si me puedes ayudar con tu cursor para señalar el uso acromático. Del centro hacia arriba tenemos un rojo y después tenemos una línea un poquito entre el rojo y el azul. Por favor. Exactamente, ese es un uso acromático. Ese es un uso, un microtúbulo polar, porque se conecta entre... Bueno, según yo, los que están aquí abajo son las fibras cinetocóricas. Estas son las fibras polares y los que rodean a estos van a ser las fibras áster, ¿no? Las áster son las que están afuera. A ver, ¿tienes otra imagen de estos? No, es la única. Pero tengo, no sé si se mira mi cámara, pero tengo un pequeño dibujo aquí, en donde... No se mira tu cámara. Bueno, yo no la veo. A ver, déjate fijo. Pareciera como si la tuvieras apagada. ¿En serio? No, la tienes apagada, Dali, sí.
Es que yo creo porque estoy presentando no puedo prender la cámara. A lo mejor. Bueno, me imagino que ahorita que vamos con las fases, se presenta en una de los dibujos de las fases, sobre todo en la metafase, a lo mejor se pueden ver y ya ahí los mencionamos bien. Aquí, solamente para redondear el comentario que estaba yo haciendo, los microtúbulos polares nunca van a tocar a los cromosomas, se van a tocar entre sí mismos y pueden estar incluso en la parte central, ¿sale? No están solamente por fuera, están principalmente por fuera, es decir, lejos de los cromosomas, pero también pueden estar dentro. Y imagínense que, por ejemplo, los microtúbulos astrales, aquí donde marca el centrómero de color verde, en sentido contrario a donde se encuentran los cromosomas, imagínense que está haciéndole así, con la manita, empujando la membrana plasmática para que no se integre hacia ellos. ¿Vale? Y los cinetocóricos, como nos mencionaban, pues se anclan con el cromosoma. ¿Vale? Sí, profe. Gracias, vamos a continuar. Posterior les voy a hablar un poco del núcleo. Va a tener una carioteca que también se va a llamar envoltura nuclear. Y esta va a tener una doble bolsa. Tenemos al nucleolo que se va a ocupar para la producción y ensamblaje de las ribosomas de las células. Y tenemos a la cariolinfa que llena el núcleo celular, el cual va a contener filamentos de cromatina y el nucleolo. Y por último tenemos a la cromatina, que está hecha de ADN y de las histomas. Cuando la cromatina está en la interfase celular, esta va a ir descondensada. Pero cuando empieza la mitosis, al inicio tiene formas más delgadas, pero se va haciendo más compacta y cuando esta está completamente condensada, ya se va a recibir el nombre de cromosoma. Un cromosoma va a presentar las siguientes partes. Tiene un brazo cromosómico P y un brazo cromosómico Q, que el conjunto de estos se va a formar una cromátide. Si un cromosoma tiene una cromátide simple, y cuando tiene dos, se va a llamar un cromosoma doble. Los cromosomas van a presentar una depresión que se llama constricción primaria o centrómero. A veces hay una constricción secundaria y cuando se presenta esta, se le va a conocer como satélite o también se va a llamar región organizadora nuclear o por sus siglas se le conoce como RON. Y se va a tener, en este RON va a tener los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. A nivel de centrómero hay unas placas de proteínas que van a rodear al cromosoma y esta es la placa de proteínas que se llama cinetocoro. Y de aquí se van a insertar las fibras cinetocóricas del uso cromático y el cromosoma va a poder descondensar, los cuales se van a llamar los telómeros. Cuando el telómero se hace pequeño, entonces la célula tiene la célula no va a tener una adquisición celular. Les voy a hablar sobre los tipos de cromosomas. Estos se van a determinar por la posición. Van a ser los metacéntricos, que si la cromosoma tiene dos cromátides iguales, el submetacéntrico es si un brazo del cromosoma es más largo que el otro. Un acrocéntrico, que si tiene una cromatide más pequeña, y el telocéntrico, que solo tiene una cromatide. En el telocéntrico solamente lo van a presentar los simios. Antes de entrar a la mitosis, tenemos que recordar que los cromosomas se van a hacer de dos clases: los autosomas, que son los somáticos, y van a ser un total de 44 cromosomas, y los alosomas, o se pueden llamar también sexuales, que solamente son dos, y el conjunto de estos, la suma de estos van a ser 46 cromosomas, o es decir, 23 pares.
El hombre también, bueno, como su fórmula es 46XY, o también se puede decir que es 44 más XY, y a la mujer se le puede decir que es 46XX, o este es igual, 44 más XX. Bueno, esta es la célula haploide, que, bueno, 2N va a significar haploide y la N solamente va a significar haploide. No, perdón, 2N va a ser la diploide y la N solamente va a ser la haploide. La N es un juego de cromosomas o los genomas. Los gametos sexuales van a ser los espermatozoides o los óvulos. Bueno, voy a empezar ahora sí con el tema de la mitosis. Este va a ser, bueno, la mitosis fue el nombre que le dio Walter Fleming, que proviene de la palabra griega mitos, es decir, hebra. Este va a describir los cromosomas filiformes que misteriosamente van a apreciar en las células animales juntas antes de dividirse en dos. Bueno, voy a empezar con las fases. Ahora vamos a darle ahí la palabra a Ana Karen. Ok. Por favor. Profe, creo que le mandó mensaje mi compañera. A ver. Ay. Sí, dice creo que también Ale tiene problemas con su internet. Bueno, digo, con su luz. Ok, Pero entonces, no hay problema. Alejandra, dale. Sí, profe, yo ya pude entrar nada más que con mis datos, entonces no sé si cuánto pueda durar. Pero Ok, puedo exponer esto. Bueno, vamos a dejar que Dalila continúe, ¿vale? Sí, no hay problema. Gracias. Bueno, actualmente se habla de una fase llamada prometafase, que antiguamente se hablaba de la profase inicial, intermedia y tardía. Estos eventos que van a ocurrir en la profase tardía ahora están dentro de la prometafase. Cuando la célula va a terminar la interfase y sale de la G2, entra la mitosis y se va a ocurrir la primera fase, que es la profase, que esta va a durar de 30 a 25 minutos. Cuando empieza la profase, los centriolos se van hacia los polos y aún no llegan al lugar, pero poco a poco se van desplazando y a partir del áster se van a prolongar las fibras del uso cromático y a partir del áster, más bien a partir de este, se van a formar una red de microtúbulos que se va a conocer como uso acromático. En el interior del núcleo se van a comenzar a condensar la cromátida, pero también se comienza a desintegrar la carioteca y el nucleolo. La prometafase, esta solo va a durar 5 minutos. Al inicio se van a desintegrar la carioteca y el nucleolo y la cromátida ya está sola. Se puede llamar entonces cromosoma y algunas fibras del uso cromático, exactamente las anterocóricas, van en busca de una proteína del cromosoma y el cinetocoro se une a él. Los cromosomas se van a unir a las fibras cinéticas. No son cinéticas, son cinetocóricas del uso cromático que aún no están alineados, pero se van yendo al ecuador de la célula. Posteriormente tenemos la metafase. Esta es la fase más corta porque solamente va a durar 3 minutos. Esta va a alcanzar su máxima condensación. Entonces, definitivamente se va a llamar cromosomas y van a formar la placa ecuatorial, o también se llama la metafásica.
Si aplicamos una proteína llamada coesina, lo cual va a destruir los microtúbulos y van a quedar solamente cromosomas, lo cual se puede hacer, aquí es cuando se puede hacer un examen de alteración cromosómica, en donde la cromátida está muy condensada, no puede ser una transcripción y tampoco una traducción. Se le llama también la fase del silencio génico. Posteriormente tenemos a la anafase. Esta va a durar 15 minutos y en esta hay una disminución de las cromátidas hermanas, es decir, que se van a separar y se van hacia los polos. Esto ocurre porque se acortan los microtúbulos del uso acromático y se van a despolimerizar las tubulinas y por eso hacen la acción de proteínas motor, llamadas así porque aquí también empieza la citocinesis, en donde hacen unas hendiduras al centro llamadas clivaje. En la telofase va a durar 12 minutos y se van a descondensar los cromosomas simples. Estos son también llamados las cromáticas hermanas y se van a descondensar a la cariocinética y también el nucleolo. Lo que queda del uso cromático son solamente fibras polares y son las que se unen a la actina. Y al unirse con esta proteína se crea el anillo contráctil. Se va a ir cerrando y hacer este movimiento va como a estrangular y va a dividir a la célula en dos. La citocinesis es un proceso por el cual es la división es por el cual va a dividir la célula. Y a su vez, el citoplasma también se va a convertir en dos paquetes celulares, lo cual va a producir la citocalcina B y va a evitar la citocinesis. Y por último tenemos a la mitosis anormal. A ver, ahí pausa tantito, Dalia. Sí. ¿Eres Dalia o Dalila? Dalia. Dalia. Aquí te tengo como Dalila. Ah, no, Dalia, perdón, leí mal. A ver, revísate a la anterior, por favor, tantito. Ok, ahí. Solamente hacer algunas anotaciones, algunas de las cuales ya nos habían compartido el equipo anterior. Cuando hablamos de la placa metafásica y de que los cromosomas se van a separar, los responsables de este proceso de separación es la interacción de la separasa para bloquear a la coesina. ¿Sale? Nos ponían un esquema bastante padre, bastante descriptivo de cómo actuaba la separasa para bloquear a la coesina. Y la coesina es la que cuando deja de funcionar, cuando se bloquea su función, pues es lo que va a permitir esta separación correcta hasta aquí, porque todo es lo normal, esa separación correcta de las cromátides hermanas. ¿Sale? Y como bien nos decía Dalia, el complejo motor de los microtúbulos, pues es lo que va a generar el acortamiento de esos microtúbulos, primero de los cinetocóricos, para que se puedan ir jalando a los cromosomas, y después de los polares, para que se vaya reacomodando la célula conforme a su tamaño. Recordemos que la célula, normalmente cuando está esto, tiene una ligera forma de óvalo. Y al final, ¿me pones la siguiente, por favor? Cuando nos mencionaban respecto a la a la citocinesis, pues mencionaban tanto el equipo anterior como ahorita, este equipo nos mencionan la presencia de un anillo contráctil. Este anillo formado por la actina y la miosina. ¿Sale? Pero aquí algo que va a ser muy importante es que principalmente la actina va a ser la que va a enrollar o a conformar este anillo, y la miosina va a ser la encargada de
podríamos decir, jalar para que se cierre este anillo y originar esta separación completa de las dos células. ¿Sí? Entonces, estos dos puntos son muy importantes para que podamos tener una separación completa de la célula. A ver, antes de continuar. ¿Dudas del resto del grupo aquí? Digo, sé que algunos prepararon, algunos otros prepararon meiosis, pero ¿dudas hasta aquí? No, profesor. No, profesor. Ok. Profe, yo, Dime. bueno, cuando habló de lo del uso cromático, yo no me adentré tanto en lo de los microtúbulos, entonces estaba anotando, pero ahí no entendí, me perdí. O sea, hay dos, ¿no? Los microtúbulos polares y los astrales. Los polares van a ser, esos no van a tocar los cromosomas, solo están unidos de centrosoma a centrosoma. Sí, a ver, mira, déjame presentar esto. ¿Quiere que quite mi presentación? Sí, tantito, y ahorita vuelves a ponerla, por favor. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, profe. Ahí está, a ver. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí están los cromosomas, ¿sale? Aquí les llaman microtúbulos interpolares, que es lo mismo que los polares. Observen cómo estos no están conectados con ningún cromosoma, ¿sale? Estos que nosotros tenemos aquí que van a tocar al cromosoma son los cinetocóricos, ¿vale? Y estos son los astrales. Estos son los astrales, los que van a tener un crecimiento en dirección contraria a la posición de los cromosomas. Y entonces la celulita, vamos a ver si podemos dibujar una celulita, tendría más o menos esta forma. Aquí estaría la membrana plasmática de la célula. Perdón, aquí estaría la otra, y estarían así. ¿Sale? Y entonces, cuando nosotros tenemos el desplazamiento de la célula hacia afuera, pues estos microtúbulos van a generar que no choquen con el centriolo, ¿sí? Que la membrana plasmática se esté tensando de cierta forma y que el movimiento de los cromosomas aquí no se vea alterado. Como decía la compañerita al inicio, van a permitir la correcta mecánica de la célula para que ésta no colapse. Porque de otra forma, pues no podría llevar hacia sus polos a los cromosomas que está separando. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Por nada. De hecho, también el equipo anterior presentó una imagen que estaba muy padre, pero que no tenía así todos los elementos de los microtúbulos y quería esperar a ver el segundo equipo a ver si podía complementar eso. Pero bueno, ¿alguna otra duda de los microtúbulos? Ok. Bueno, pues voy a dejar de presentar. Así continuamos, por favor. Y bueno, ya por último tenemos a la mitosis anormal, que estas son 4, que es la semitosis, que se va a producir por la administración de la droga colchicina, que esta sustancia va a inhibir la formación del uso cromático. Tenemos a la bimitosis, la cual se va a producir por la administración de cafeína a tejidos. La vitelofase, que esta droga se va a utilizar para estudiar controles del ciclo celular
Y para determinaciones de la duración del ciclo celular, la mitosis multipolares se va a producir mediante drogas como la carbetamida, que va a producir los usos multipolares. Estas, pues, son artificiales. Y eso sería todo de nuestra parte. Ok, pero no hay diapositivas de eso. No, sí, ese sí me faltó poner, pero sí lo investigué. Ok. Vale. Muchas gracias. Sí, profe. Excelente presentación. Igual, pues nos falta las imágenes de eso. ¿Hay algún equipo que le tocó mitosis que sí tenga sus diapositivas de mitosis anormal? ¿No? ¿Ninguna? Pucha. Bueno. Ok. ¿Quiénes somos nosotros? Ok.